Norma Morandini es senadora nacional por la provincia de Córdoba y cuestiona con severidad que el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, siga presidiendo las sesiones de la Cámara Alta. Según la legisladora mediterránea, nadie manda a sus chicos a un colegio donde sabe que las autoridades son abusadoras o se hace atender en un hospital donde el director médico está procesado por mala praxis. Morandini agregó: las decisiones que tomamos en el Senado son trascendentes para la Nación y tenemos al frente del cuerpo a una persona 2 veces procesada por la justicia. Estamos diciendo que Boudou no tiene idoneidad y debe dar un paso al costado. Ya no distinguimos en Argentina lo que está bien de lo que está mal. Bueno, mucho gusto. ¿Cómo le va? Buenas noches, me sumo a su pesar. Bueno. Yo perdí a mi padre también hace ya unos años. Norma, digo, sus dichos en relación a Boudou generaron mucho palabrerío, se han dicho muchas cosas, el kirchnerismo se ofendió bastante en relación a todo eso. Sí, yo la verdad que me he convertido un poco en la muestra de lo que yo critico, ¿no? Una persona a la que se ve como serena, que busca no ofender, que no personaliza, no por eso dejo de decir lo que pienso. Sin embargo, ha sorprendido mucho que yo haya sido tan fuerte en la analogía. Entonces digo, bueno, han triunfado lo que digo, es este abuso de poder, porque yo me siento violentada. Me siento, es decir, cuando yo hablo, digo, hago analogías porque las metáforas enriquecen el lenguaje y permiten que uno tenga con el interlocutor un diálogo mejor. Entonces yo trato de hablar de política y no de políticos, trato de no personalizar. En el caso de Boudou, que estamos siendo violentados porque es casi como un capricho, habíamos entrado en labor parlamentaria y se nos había dicho que él no iba a presidir la sesión y llegamos y nos encontramos con Boudou ahí. Hay que decirlo para que se entienda, nosotros no somos un tribunal penal, no estamos juzgando las acusaciones que pesan sobre Boudou en la justicia. Sí. El Senado que él preside es un cuerpo político, por lo tanto hacemos una valoración política de idoneidad y nos parece que quien preside el Senado, que esté en la justicia, que esté acusado nada más y nada menos que de haber usado el dinero de los argentinos, el dinero del Estado en beneficio propio, ya eso muestra la gravedad de lo que estamos hablando. Pero pareciera ser que la gravedad, porque no sirve decir es grave, hay que mostrar por qué es grave. Por eso usé esa analogía, para que se entienda. Es decir, es tan fácil entender que usted no va a un hospital si sospecha del director de mala praxis. Por supuesto. Por supuesto que usted, no, en el caso de una escuela, cuando yo digo abusador, estoy hablando de abuso de poder. Hay un abuso de poder cuando se nos impone a Boudou, hay un abuso de poder cuando se nos imponen las leyes porque se tiene la mayoría, hay un abuso de poder cuando en los 6 meses de sesiones legislativas se han tratado nada más que las leyes del Ejecutivo, hay abuso de poder cuando vienen los funcionarios como vino el ministro de Economía en este chantaje emocional diciendo si ustedes no votan esta ley son escribanía de Griesa. Sí. Entonces quiere decir que se ve al Congreso, al Parlamento como... ¿Se sintió ofendida cuando dijo eso? No, desnudó una concepción que es la concepción que yo vengo de alguna manera criticando y combatiendo. Yo no tengo nada personal con nadie del kirchnerismo. Sí tengo mucho contra lo que ellos encarnan. Para mí, ellos encarnan una concepción de poder antidemocrática, han hecho del poder un fin en sí mismo. Es decir, se señalaba un poco antes la historia nuestra de presidentes fuertes que terminan debilitados, el sentido de la figura del jefe de gabinete, la sabiduría que tuvo Alfonsín cuando se pensó que había que diseñar una constitución que atenuara el presidencialismo, esto es la figura del jefe de gabinete. Pero si tenemos un jefe de gabinete que es una persona, me tengo que cuidar de las palabras, pero si es un empleado de la presidenta, es una persona que decir, habla, negando la realidad, es decir, no es que esté atenuando el presidencialismo. Y tenemos un presidencialismo que se ha hecho fuerte porque debilita, cancela el Parlamento y trata de domesticar a la justicia, de modo que lo que está herido en nuestro país es la República.
Claro. Entonces, eso es abuso de poder. Yo que trabajo con las palabras, que vengo del mundo de la escritura, que soy periodista, yo puedo hasta ponerme en los zapatos de Vudú, entender personalmente lo que debe significar estar sentado ahí teniendo que escuchar todo lo que le decimos. En términos personales no tengo nada, es decir, estoy hablando de la persona que cumple institucionalmente un rol de la mayor importancia como es, que es el vicepresidente de la Nación y es quien preside el Senado. Sí. Entonces, la verdad que pareciera ser que molestan más las palabras que los hechos. Es mucho más grave lo que se dice que no tener un vicepresidente de la Nación procesado por corrupción, teniéndolo todos los días en los diarios con denuncias, es decir, casi no voy a decir de poca monta, porque hacen a todo un perfil, ¿no? Por supuesto. Digo, usted decía, yo vengo del mundo de las palabras, soy periodista, bueno, todos la conocemos precisamente por su rol, por su lucha, y por eso inclusive muchos admiramos todo esto que venía desarrollando hasta ahora. Este rol institucional que le toca jugar ahora, es decir, ¿se ha visto desnaturalizado desde su creencia o no? No, yo me siento una hija política del 2001, es decir, sobre todo porque, bueno, pertenezco a la familia del dolor de nuestro país. Entonces siempre me digo, a nadie le tendría que haber resultado extraño que yo decida participar en política. No soy una política porque no creo que haya de profesión político. Soy una intelectual que decidió participar en política y la verdad que nadie puede negar la honorabilidad de lo que eso significa, porque si como periodista uno tiene una responsabilidad o tiene un privilegio de hablar por los otros, es una actitud solitaria, independiente, es decir, es uno con uno mismo. En la política, es decir, la independencia es un valor que se entiende menos que como es en el periodismo. Pero lo cierto es que las decisiones que uno toma tienen responsabilidad. Entonces, no porque no crea que los periodistas tampoco tienen responsabilidad. ¿Pero usted siente que le ha enriquecido? Pero me ha enriquecido personalmente, tengo un poco de desencanto, porque después de 10 años se han constatado casi todas las cuestiones que yo intuí. Creo que el problema no es que lleguemos caras nuevas a la política, es que la política no ha modificado sus reglas de juego, se sigue habiendo una cultura muy primitiva, que me das, que te doy, el trueque, se cambian votos por favores, el que se viva con naturalidad, que porque se tiene la mayoría se imponen las leyes y se cancela el debate, eso es antidemocrático. 10 años después, yo voy a cumplir el año próximo 10 años, 4 años como diputada y ahora los de senadora. Está escribiendo un libro sobre eso. Estoy escribiendo, sí, sobre el privilegio de mirada que me ha dado, porque digo, yo no soy una periodista que se disfrazó de legisladora para contar cómo son los legisladores, pero la verdad que he tenido un privilegio de mirada. Sí. Y me entristece constatar que lo que está dañado entre nosotros es la cultura política, la cultura de convivencia. ¿Qué entiende? Eso le iba a preguntar, ¿qué ¿qué entiende por cultura? Que no nos respetemos, es decir, que se confunda unanimidad con consenso, que no funcione el Parlamento, que se intente domesticar a la justicia, que esté naturalizado, que tenemos una presidenta que oficia como monarca, el que no haya reuniones de gabinete, el que se haya sacado la mediación de la prensa. Desde el principio, yo recuerdo que mi primer pedido de informe a Aníbal Fernández, entonces jefe de gabinete, fue preguntarle por qué ellos confesaron que iban a hacer comunicación directa.
porque esto era la comunicación directa en una democracia no existe. Claro. El que media entre la información del Estado, que es una información, es un derecho ciudadano, y la ciudadanía es la prensa, es el periodista. Se sacó a la prensa, se utiliza el atril, se hace comunicación directa, se confunde prensa con propaganda, se han usado los dineros públicos para tener prensa adicta, que en realidad hace propaganda de los gobernantes, o tener un canal público que no sirve para sensibilizar, para crear cultura democrática, para ayudar a cambiar hábitos, sino que está puesto al servicio para descalificarnos, burlarse de los opositores, hacernos desaparecer simbólicamente, y yo sé que esto es una palabra fuerte, pero viene de decir no te nombro, no existís, es decir, no es así. No es debate lo que hay en la televisión. Entonces esto es lo que nos ha ido dejando esta sensación y esto que vivimos y padecemos todos, que es ver al otro como un adversario, no verlo como un igual, no verlo. Yo no entiendo cómo se puede salir de una situación crítica si no es tomándonos todos de la mano. Sí, la quería interrumpir, seguramente Marcelo tiene algo para preguntarle y yo también, ¿sí?